Bueno, vamos a hablar de la acción como elemento de la teoría del delito. Vamos a dar unas cuantas clases referentes a este tema. Eh, Indistintamente se suele hablar de acción, de conducta, de acto, de hecho, evento, resultado. En realidad nuestro Código Penal no da conceptos en el entendimiento de que los conceptos atan mucho al autor y delimitan mucho toda la concepción doctrinaria de ese autor. El término conducta es un término menos extenso, menos comprensivo que el término hecho. Hecho, de acuerdo a la percepción civil, es cualquier acontecimiento susceptible de producir efectos jurídicos. Por ejemplo, la caída de un rayo, un tornado, un huracán. Todos estos son hechos que generan obligaciones o pueden generar obligaciones, por ejemplo, de una compañía de seguros, el granizo, el rayo, el huracán que dañan una cosecha, generan obligaciones. También las conductas son hechos, solo que lo que a nosotros nos va a interesar o van a ser materia de nuestro tratamiento en materia penal son los hechos humanos voluntarios, las conductas que provienen del hombre y que sean voluntarias. Nuestro Código Penal, para asignar a la voz hecho, lo hace en 4 sentidos diferentes. A veces habla de hecho como delito, a veces habla de hecho como injusto, como ilícito, a veces habla de hecho como conducta atípica y a veces habla de hecho en el mismo sentido de que se habla o se utiliza la denominación hecho en términos civiles. Ya en materia penal, los distintos autores han variado la denominación del término acción, conducta, a los fines de dar comprensión a la acción y a la omisión. Entonces, muchos hablan de conducta, muchos hablan de acto o comportamiento, por ejemplo Jiménez de Azúa tratando de comprender a la acción y a la omisión. Soler y Fontán Balestra, también Núñez, hablan de acción. Zaffaroni habla más de conducta y otros autores aún hablan de hecho. En general, la discusión en cuanto a la denominación es una discusión sin mucho sentido práctico, sin mucho interés práctico, porque lo importante va a ser o va a resultar el contenido que se le asigne a la palabra acción, a la palabra comportamiento. Esta discusión terminológica también decimos que no tiene mucho resultado práctico porque a nivel pretípico, a nivel prejurídico, la omisión es inexistente porque es un concepto valorativo, es un concepto normativo, es un concepto, si se quiere, específicamente jurídico. Entonces, un poco para ir redondeando esta primera parte, lo que solemos decir, lo que solemos hablar es que los hechos pueden ser hechos humanos y hechos no humanos, y dentro de los hechos humanos encontramos los hechos humanos voluntarios y los hechos humanos no voluntarios. Para lo que es materia de nuestro tratamiento nos van a interesar entonces solamente los hechos humanos cuando son hechos humanos voluntarios. Muchas veces el derecho puede referirse, como ya decíamos antes, a hechos humanos involuntarios o a hechos no humanos, pero nuestro interés específico está en aquellos hechos humanos que son totalmente o regulados como voluntarios. Si no hay voluntad, tampoco nos va a interesar la relación. Así, en consecuencia, nos vamos a encontrar con la acción o con la conducta o con el acto como el elemento base, el elemento central o la característica más genérica dentro de la estructura de la teoría del delito. La conducta decimos específicamente que es el sustantivo del delito, es la base, el punto de partida, el género, porque específicamente tanto la tipicidad como la antijuridicidad como la culpabilidad son características de esa conducta, son adjetivos de esa conducta, de allí que hablemos del sustantivo a la conducta la refiramos como el sustantivo, porque el resto son
condimentos de la conducta que si se dan todos, si tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable, efectivamente vamos a tener un delito. Y en esto también nace otra observación que hace una función específica de la conducta, que es la relación vinculante que tiene la conducta con el resto de los elementos de la teoría del delito. La conducta entonces genera una relación con la tipicidad y un engarce a su vez con la antijuridicidad y con la culpabilidad. También de esto que venimos hablando, lo primero que también vamos a deducir con un sentido político limitante es que sin conducta no hay delito. Y es cierto que el derecho penal construye sus conceptos conforme sus fines, conforme sus necesidades. El concepto conducta también va a ser un concepto que va a construir el derecho penal. Con esto decimos que los conceptos tienen cierto grado de normativización porque las ciencias, las distintas disciplinas, elaboran el concepto conforme sus necesidades. No obstante, hay que observar que el derecho procede de la misma manera a pesar de ser un concepto que desde nuestra perspectiva es un concepto pretípico, prejurídico. Pero esto no quita que cuando se elabora el concepto con este sentido relacionado al derecho penal tenga que tener un sentido político. Y este sentido político es un sentido de limitación del poder punitivo del Estado. En esto, otra conclusión a la cual se puede arribar es que específicamente no podemos construir un concepto normativo que no tome los datos de la realidad, puesto que si tomamos un concepto, normativizamos un concepto sin tomar en cuenta los datos de la realidad, vamos a estar corriendo la posibilidad de establecer límites. Entonces, el concepto político limitante del poder punitivo que se construye desde la conducta tiene que tener como punto de partida los datos de la realidad. Así, y para ir sentando algunas cuestiones específicas, algunas cuestiones puntuales, lo que tenemos que decir es que el concepto conducta, el concepto acción, es útil y sirve para realizar el principio de que no hay delito sin acción humana. Nullum crimen sine conducta, nulla injuria sine actione. Y este concepto termina siendo apto, termina siendo idóneo, termina siendo adecuado para dos funciones específicas. Una de estas funciones es la limitación, como ya decíamos, la limitación que establece al poder punitivo, que esta es una perspectiva política del concepto y cuyo principal consecuencia dentro de esta construcción política es el principio de que no hay delito, no hay crimen sin conducta. La segunda conclusión a la cual arribamos como una función propia de la conducta es la de establecerla como el género vinculante de los adjetivos que conduzcan en su conjunto a delimitar y a establecer el concepto de delito. De allí es que, reiteramos, la conducta es el sustantivo, el resto son los adjetivos, los condimentos de esa conducta, y del conjunto de la conducta más el resto de los elementos, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, vamos a tener la especie que es el delito. Así también arribamos a la conclusión de que todo aquello que no es conducta no puede ser considerado delito. Sentado esto, lo que podemos ir aclarando también es que necesitamos construir un concepto que sea un concepto pretípico, es decir, con antelación a la tipicidad. ¿Por qué? Porque no se puede construir la conducta desde los tipos penales, porque se necesita este concepto pretípico para evitar justamente que los tipos prohíban todas aquellas cosas que no son acciones. Esto es muy importante porque muchas veces hablamos de un concepto unido, acción típica, un concepto unido, cuando nosotros hablamos de acción y de tipicidad como compartimentos diferentes. La acción entonces es un concepto pretípico cuyo contenido es útil para distinguirnos del concepto ya jurídico, que es el concepto tipicidad. Si nosotros partiéramos desde la tipicidad,
absorbiendo a la conducta como conducta típica, nos encontraríamos con el problema de que no habría ningún tipo de limitación. Entonces, la acción no puede derivarse de la tipicidad, porque de un adjetivo no puede derivarse un sustantivo. Sin perjuicio de esto, de esta distinción entre la acción y la tipicidad, hoy tenemos que afirmar de que la acción no es del todo un concepto abstraído de lo jurídico. La acción termina siendo un concepto jurídico que el derecho penal construye conforme sus necesidades. Esto no implica que el derecho pueda crear un concepto de conducta que no existe, sino que debe considerar específicamente todos los datos que están en la realidad. Todas las ciencias humanas que se ocupan de la conducta humana actúan de la misma manera que venimos explicando. No hay un concepto de conducta, de acción, que sea real y que sea común a todas las ciencias. Cada una de las ciencias construye un concepto de acción, un concepto de conducta conforme su necesidad. Ahora bien, esto no implica de que no deban considerarse los datos de la realidad, que son los datos limitantes, y esto es sumamente importante. El derecho no puede inventar un concepto de conducta, sino que debe construir el concepto de conducta conforme sus necesidades, pero tomando los datos de la realidad. Cada ciencia, conforme sus intereses, abstrae lo que entiende útil, lo que entiende valioso para elaborar su concepto de conducta. Así lo hace el derecho, así lo hace el psicoanálisis, que ponen acento en las motivaciones inconscientes de la persona. Así lo hace la reflexología, en los componentes manifiestos, que pone acento en los componentes manifiestos. Así lo hace la sociología, que pone acento en la interacción. Así actúa también la biología. Bueno, el derecho también actúa de esta manera. Conforme sus intereses, abstrae lo que entiende útil y elabora sus conceptos, pero tomando en cuenta los datos de la realidad. El derecho consideramos entonces que también como saber autónomo actúa de la misma manera. Así la acción es un concepto jurídico construido sobre la base de datos de la realidad, ónticos, y no un mero dato de la realidad. También lo que debemos aclarar, conforme lo que venimos indicando, es que no hay un concepto válido universalmente para todas las ciencias, pero cada ciencia, para elaborar su concepto, debe respetar estos datos ónticos. Así entonces, lo que podemos ir diciendo en esto de establecer la acción como un concepto jurídico para el derecho penal, que el concepto de acción entonces es un concepto jurídico, lo construye el mismo derecho penal, que este procedimiento constructivo es la abstracción desde la realidad de la conducta, que no impone ningún concepto, sino que limita la construcción. No se puede abstraer lo que no existe. La base legal, también esto ya lo veníamos anticipando, no está en los tipos penales, sino está en la Constitución y en el derecho internacional, en las convenciones internacionales. El concepto de conducta debe elaborarse atendiendo al general objetivo de contención del poder punitivo, a este contenido político. Y este concepto de conducta debe servir como base y como vínculo en cualquiera de las estructuras típicas fundamentales. Nos debe servir para poder relacionar todas las conductas típicas fundamentales. La acción, la omisión, la acción dolosa, la acción imprudente, la omisión dolosa y la omisión imprudente. De allí es que Zaffaroni nos dé un concepto de conducta como el comportamiento humano conforme a sentido que se exterioriza con efectos en un contexto mundano. Esto hasta aquí, digamos, damos un primer pantallazo y después empezamos a analizar cuál es ese dato de la realidad que es el dato óntico y reductor.
Y no cabe duda que ese dato de la realidad que sí o sí debe tomarse en cuenta es el fin, la finalidad. Todas las conductas humanas, para tener repercusión, deben ser voluntarias. Y la voluntad tiene una finalidad. Este es el dato óntico. La realidad es el dato óntico reductor y que contiene el elemento político de contención del poder punitivo. Y a su vez, o por ello, es el elemento que restringe específicamente el concepto de conducta. Esta exigencia acota la prohibición penal, garantizando el principio de nullum crimen sine conducta. Y esta concepción que venimos hablando como la finalidad, como dato de la realidad y límite, presenta objeciones en los delitos culposos. Es decir, esta concepción de la finalidad es totalmente válida y sin objeciones para los tipos dolosos, pero presenta problemas para justificar los tipos culposos, porque en los tipos culposos no hay una voluntad final hacia el resultado imprudente. Así hay que explicar un tipo culposo desde el fin del agente, teniendo en cuenta que su actuar fue un actuar imprudente, y esto es sumamente dificultoso. Los tipos penales son construcciones legales y abstractas que describen una acción conflictivas. Lo cierto es, y aquí tratamos de explicar, o por lo menos de la forma que lo hacía Belsen y hoy lo hace para nosotros Zaffaroni, y también lo hace Hirsch en Alemania, tratamos de explicar la justificación de la finalidad o la explicación de la conducta final dentro de los tipos culposos. Los tipos, entonces decimos, son construcciones legales y abstractas que describen una acción conflictiva. Algunos no individualizan las acciones por su fin, por su finalidad, pero no quiere decir que estas acciones no sean acciones finales. Todas las acciones humanas voluntarias son finales, tienen una finalidad. Sin embargo, para los tipos culposos se toma una técnica legislativa distinta para regular la prohibición. En los tipos culposos la finalidad no interesa directamente o no interesa los fines de la prohibición, pero sí es importante, sí es sumamente relevante para determinar cuál es la violación al deber de cuidado. Determinada la finalidad, voy a saber cuál es el cuidado debido que la persona debía llevar y si en el caso concreto lo violó. Entonces, no se prohíbe en los tipos culposos, no prohíben el resultado final, sino que la programación defectuosa de ese fin. Entonces la persona quiere llegar rápido a su domicilio, lo hace en auto y va, como quiere llegar rápido, lo hace a una velocidad excesiva. Allí la finalidad me sirve para determinar cuál es la violación al deber de cuidado, que tiene que haber sido determinante de un resultado. Toda actividad entonces requiere un cuidado y el accionar se debe evitar al provocar un conflicto de lesión hacia otra persona. La finalidad entonces es útil para determinar cuál es la actividad debida y si efectivamente ésta se violó con la conducta del agente. La evitabilidad del conflicto no puede determinarse sin averiguar cuál era el sentido, cuál era el fin de la acción. En los tipos omisivos pasa otro tanto. De allí es la crítica que se hace a la acción final belseniana. Desde que no explican bien o adecuadamente, esta es la crítica que hace Roxin, la omisión ni la culpa. En los tipos omisivos no definen tampoco acciones porque describen la conducta debida y prohíben solo su no realización. Así, antes del tipo no sabemos si es una omisión porque la omisión solamente tiene lugar dentro del campo específicamente normativo. La objeción que se hace es justamente que las acciones diferentes a la debida son inofensivas. Si alguien se ahoga mientras yo hago gimnasia, si el bebé se muere mientras la madre teje, aquí no existe la omisión, la persona hace una acción debida, entonces son acciones ciertamente inofensivas.
Pero se dice específicamente que toda acción humana tiene un sentido y se da en un contexto social, no en el vacío y sin sentido. La omisión tipifica la acción precisando el marco, si no la prohibición carecería de sentido. Se dice entonces que son tipos circunstanciados que describen el contexto en el cual la acción diferente a la debida tenía lugar. La crítica entonces de que la acción distinta a la debida es inocente es inconsistente o sería inconsistente, pues deja de serlo en la circunstancia concreta que el tipo requiere. Es atípico tejer, pero es típico tejer frente a un niño que muere de hambre. Por ello, en el tipo omisivo doloso hay que averiguar siempre la finalidad. Si la gente tejía o hacía gimnasia para configurar el mundo, dejando andar la causalidad para que el otro muera, con lo cual no puede prescindirse entonces de la finalidad del agente. Aquí terminamos entonces nuestro primer video.